Hola a todos, muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Charla Legal. Estoy muy contento como siempre porque tengo aquí un invitado, pero de una talla inmensa. Este es Nicolás Lozada, CEO de Redec, pero yo quiero, Nico, que tú te presentes, cuéntale a los oyentes de mi podcast quién eres, a qué te dedicas. Hola Jordan, pues en primer lugar muchísimas gracias por invitarme. De verdad, yo creo que compartimos muchos intereses y muchos sueños. Y te cuento un poco de mí, un poco a partir del sueño que yo tengo. Lo he dicho en varios contextos. eh, Siempre tuve como una inquietud de por qué la justicia, como yo me la imaginaba, era muy diferente a la justicia como es en realidad. Y me encontré una justicia llena de trámites y de trabas y de dificultades y de papeleo y en realidad una justicia que era poco justa, ¿sabes? Y ponle que también por casualidad hace ya eh, 11 años trabajando en el Ministerio de Justicia, vi en internet un anuncio sobre una página que se llamaba Judge.me, que era de arbitraje en línea y estaba hablando mucho de una tendencia que venía incluso desde los años 90 y que yo no tenía ni idea, que es la resolución electrónica de conflictos. En inglés es Online Dispute Resolution o ODR, que es la manera como las grandes multinacionales y las grandes empresas en Internet solucionan sus conflictos y es plataformización. Es decir, tú tienes una plataforma que te ayuda a resolver de manera eficiente, con automatización y con métodos alternativos los conflictos. Me enamoré de la idea y de ahí le he venido trabajando primero como funcionario público, ahí estuve en el Ministerio de Justicia, luego en el Ministerio de Comercio, tuve el gran privilegio de estar delegado para la CENUDMI, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, luego como consultor en un grupo de expertos que trabajó el primer reglamento de arbitraje en línea de Colombia y probablemente el primero en Latinoamérica. Y ya en el 2021 me lancé al ruedo y yo quería como salir un poco de la teoría y de hablar de este tema y de echar carreta, sino volverlo práctico. Y ese sueño, el que tenía hablando, pues se volvió realidad y siento que ahora soy un poco un gestor de ese sueño, de que el sueño de una mejor justicia, pues tú lo puedas ver a través de plataformas tecnológicas funcionales. Ese es como un resumen. No, y bastante importante y detallado sobre todo y principalmente porque tú partes como de ese dolor de identificar que hay cosas que no están funcionando, digamos, adecuadamente y de pronto el sector privado ha como dado como una alternativa o una solución un poco más acertada, ¿no? A los diversos problemas que pueden haber en el proceso de, no sé, tengo un conflicto y quiero resolverlo y lo que encuentro son un montón de barreras que no me permiten hacerlo adecuadamente. Sí, totalmente de acuerdo, Jordan. Mira, a mí me sorprendió muchísimo saber que la reforma o la revolución más importante de la justicia no había provenido de ninguna rama judicial, ni de las más avanzadas del mundo, ni de Singapur, ni de Estados Unidos, ni de Canadá, ni de Europa. En realidad, la revolución de la justicia vino de la mano de las empresas que están involucradas en el comercio electrónico. Lo que hizo Airbnb, lo que hizo eBay, lo que hizo Amazon por la justicia es enorme, porque es que tú no te das cuenta, pero a través de estas plataformas estás resolviendo cantidad de conflictos, cantidad de conflictos que tú tienes en tu día a día y simplemente das un clic y no te das cuenta de que estás resolviendo un tema. Y haces una reclamación, la haces en 2 líneas y no sabes que eres parte de un proceso de justicia. Sí. Y eso inició, mira, más del 99%, yo me atrevería a decir, de los conflictos del mundo ya no los resuelven las ramas judiciales, ya no los resuelven las entidades públicas, en realidad los resuelven las empresas. Y las empresas son protagonistas de un cambio enorme. Y solo muchos años después, como tú lo estás diciendo, esta iniciativa privada se empieza a ver en algunos centros de arbitraje y conciliación,
y solo te estoy diciendo, en un proceso muy reciente, quizá menos de 5 años, ramas judiciales en el mundo, y probablemente sí estas las más avanzadas, en Estonia, eh, Singapur, la China, Estados Sí. Unidos, ya empiezan a tener este modelo de ODR aplicado en su realidad de la judicatura, de la rama judicial propiamente dicha. Sí. Y bueno, me gustaría un poquito como llevarte al punto de cuando arrancas tú o decides como emprender y bueno, tú dices, bueno, me lancé al ruedo, quise como llevar a la práctica todo esto que he aprendido en la teoría y qué te lleva como a tomar esa decisión, como que, ¿qué es eso que hace que tú decidas empezar como a emprender, ¿no? Y sobre todo en un sector que aquí en Colombia estás como el llanero solitario un poquito, ¿no? Es cierto, Jordan, yo creo que de tomar esta decisión nunca es fácil, para serte muy franco. Yo ya llevaba muchos años de ejercicio profesional en temas de arbitraje principalmente y algo de conciliación, algo de comercio internacional. Y la verdad es que el 2020 marcó un punto de quiebre muy importante para muchos de nosotros y fue el COVID. Entonces, yo te podría decir que hubo tres factores, pero el que más me motivó en su momento, por lo menos por circunstancia, por coyuntura, fue la pandemia. Imagínate, yo estaba en ese momento en Bucaramanga, pasando la Sí. pandemia con mi familia, y un poco con mucha incertidumbre, porque te recordarás que muchos clientes, yo tenía una práctica profesional ya establecida, decidieron parar procesos, no querían, por ejemplo, seguir con algunas consultorías. Y dije, Ujú. pues esto me obliga a mí a pensar de nuevo. Y en ese momento de reflexión que significó la pandemia, yo siempre había tenido también esa semilla del emprendimiento. Mi papá fue empresario toda la vida y siempre admiré eso de él, digamos, esa capacidad de asumir riesgos y recorrer el camino eh, menos viajado, digamos, el menos Sí. caminado. Y en ese sentido, yo, yo dije, bueno, voy a unir esta inquietud que tengo y, el tercer factor fue un gran mentor en mi vida, que es Colin Rule. Colin Rule es precisamente la persona que ideó el primer ODR, la primera plataforma de resolución electrónica aplicada para eBay, que comenzó en el año 95 y fue lanzado en el año 99. Entonces, como el gran artífice de estos temas, yo lo había conocido en mi época de funcionario público, cuando estaban en estas reuniones internacionales, y él siempre fue muy buena gente conmigo, y yo le dije, Colin, tienes un rato, me gustaría hablar contigo. Le comenté y me dijo, hágalo, hágalo, que no tiene nada que perder. Cuenta con todo Sí. mi apoyo, y fíjate lo importante que puede, porque él me hubiera podido decir, no, mira, Nicolás, es un momento difícil, no sé qué. Él me dijo, al contrario, este es el mejor momento. Sí. Y fíjate que fue cierto, ¿no? Todas las ramas judiciales, muchas empresas en el mundo se empezaron a cuestionar sobre su uso de la tecnología, y fue una circunstancia muy buena como para saber que había que hacer más labor práctica, ¿no? Más llevar a lo concreto esas ideas de, no, es que hay que utilizar tecnología en temas de derecho, ¿no? Aquí hay muchos problemas para solucionar y nosotros podemos hacer una diferencia. Entonces, sí, mira, el COVID, la inspiración de mi papá y sin lugar a dudas el empujón que me dio Colin fueron fundamentales para tomar esa decisión. No, y son tres razones muy importantes y muy valiosas, sobre todo también como demostrando un poquito eso de que muchas veces estas situaciones, esos puntos de quiebre que uno suele llamar, o esos momentos de caos suelen ser como oportunidades para, en otros aspectos, ¿no? Para mejorar, para crecer, para, ¿no?, evolucionar. Y pues entiendo yo que la pandemia por COVID-19 para muchas personas fue como ese momento, esa oportunidad para hacerlo de esa manera. Y a mí algo, bueno, el tema este de los ODR, obviamente al ser online, y tú lo mencionabas ahorita,
también por la pandemia, de hecho, fue como de esas consecuencias que todavía pues tenemos afortunadamente, y es el hecho de que la conectividad se disparó, las personas inclusive de manera obligada tuvieron sí o sí que ingresar a internet, ¿no? Para o ya sea estudiar o trabajar o comunicarse con los otros, todas las restricciones que hubo en movilidad, bueno, O se hacer mercado, multiplicó, o no, a cualquier cosa. claro, todo, Acceder a la salud, todo. citas médicas, sí. La educación, todo fue. Sí. Ajá, entonces toda esa cantidad de usuarios nuevos que han llegado para Internet y los que se quedan y los que van a seguir, es una oportunidad inmensa, sobre todo porque de hecho ya en Colombia inclusive se venía hablando de que hay más personas, y creo que a nivel mundial también es igual, ¿no? Que hay más personas conectadas a Internet que personas con acceso a justicia. Totalmente de acuerdo. Mira, y es que eh, la Internet es una verdadera revolución industrial. La Internet nos cambió la manera de vivir. Y fíjate lo que dice Susskind a ese respecto, y es que Ujú. permitió cambiar la noción, en este caso, de la justicia como un lugar. Entonces, uno antes siempre decía, tengo que ir al juzgado, Sí. tengo que ir a buscar a un juez, ¿no? Tengo que presentar una cosa en la corte presente, ¿no? Y, Ujú. y la volvió un servicio que prestado en clave de Internet significa un servicio amigable con el usuario, diseñado, pensado en el usuario y no pensado, digamos, en la rama judicial o en los abogados, que es como lo que nosotros tenemos en nuestros códigos y en nuestras nociones actuales. Entonces, cuando yo noté esa oportunidad, digamos, y la discutí con Colin, dije, aquí va a haber mucha más gente necesitando ese servicio esencial que es la justicia y que se puede prestar, como tú acabas de decir, muchísimo más fácilmente a través de un medio que te permite Ujú. estar en tiempo real, que nos permite a nosotros, por ejemplo, comunicarnos en estos momentos y que nos permite generar un cambio positivo a un costo mucho más bajo que el que te implica desplazarte, encontrarte a una persona, imprimir un papel, hacer un trámite. Entonces sí, es también una mejor vida, yo creo que la que te puede dar la Internet. Sí, facilita muchas cosas y bueno, ahora me gustaría, lo hablamos la vez pasada, y es que, bueno, generalmente estos ODR suelen ser un poquito como reactivos, ¿no? Como atender, digamos, ya en un escenario o prejudicial o como alternativo, una controversia, un conflicto, exceptuando los de consumidor, ¿no? Pero el valor que le hayas a la prevención y que hace parte como del ADN pues de Redec, ¿cómo lo ves y qué nos puedes decir al respecto? Pues mira, Jordan, yo creo que la, la prevención es la médula espinal de la nueva justicia. Sí, Por supuesto, la resolución es clave. O sea, si tú tienes un conflicto, alguien te lo tiene que ayudar a solucionar. Eso es claro. evidente y pues para eso está el servicio. Pero eh, la Internet y el uso de la tecnología lo que te permite es aprovechar datos existentes y en la manera en que tú manejas el conflicto para revertirlos en una situación que tú puedas identificar y disminuir tu conflictividad. Fíjate que la noción que nosotros tenemos de justicia es, tengo un problema, alguien me lo resuelve. Sí. Y eso está bien, pero cuando tú utilizas, por ejemplo, conciliación, cuando tú utilizas métodos como la amigable composición, el arbitraje, tú contienes los conflictos. Ese es un segundo nivel que es muy bueno, que es contener, Ujú. evitar que lleguen muchos más conflictos. Pero lo que tú logras verdaderamente cuando tú tienes un ODR es salud legal, es que tú puedes prevenir, ya sabes para dónde van las cosas, puedes utilizar esos datos que has recopilado con la resolución de muchos conflictos para saber, mira, el dolor de la gente está aquí y acá. Debemos tomar estos correctivos de nuestra operación, por ejemplo, como empresa o como Estado, para evitar que estos conflictos se den y mejorar la calidad de vida de las personas. Fíjate que la justicia ya puede convertirse no en el último eslabón, como suele ser, digamos, lo último que llega después de que ya, por ejemplo, las personas han muerto, a convertirse en el primer eslabón. Y Sí. eso es parte de los postulados de la justicia algorítmica, ¿sabes?
cómo tú puedes a través de algoritmos lograr cambiar desde el primer momento la situación de vida de las personas, es decir, lograr un verdadero impacto social desde una noción que precede el conflicto, que lo que busca es mejorar la situación de la persona y evitar que llegue el conflicto. De ahí que sea tan importante la prevención. Súper. Y bueno, teniendo en cuenta que los ODRs vienen desde los años 90, ¿cierto? Sí, exactamente. Yo me imagino que pues en estos lugares en los cuales los ODRs ya tienen como mucho más tiempo y que han madurado, pues habrán como sufrido cambios, habrán evolucionado y demás. Pero me gustaría saber tu perspectiva en cuanto a qué retos tienen y pues especialmente en un momento como este, después de tantos años y en un lugar como Colombia donde pues tenemos que ver en nuestro contexto qué tal funcionan, ¿no? Qué tal los acepta la gente y qué tanto impacto pueden llegar como a tener. ¿Tú cómo lo ves? Mira, totalmente de acuerdo, Jordan. Yo creo que en este caso nosotros debemos ver que hay dos niveles. Hay un nivel que creo que no ha cambiado y el que generalmente implicó una revolución, un cambio de cómo nosotros vemos las cosas, que es la actitud. Es decir, yo creo que si hay algo que ha permanecido desde la creación de los ODR es esa actitud de innovación y de apertura a lo que la tecnología puede traer para la resolución de un conflicto. Entonces creo que ahí ya tenemos un valor enorme y que no ha cambiado. Digamos, los ODR están en constante evolución y la apertura a hacer las cosas de manera diferente ha permanecido. Lo que sí ha cambiado es las herramientas. Nosotros comenzamos viendo plataformas de ODR en los años 90 cuya, cu- cuya finalidad era muy sencilla. Es decir, tú tenías unos árboles de decisión, tú tenías unos cuestionarios, tú filtrabas tus conflictos de alguna manera, pero las resoluciones pues eran muy sencillas, no puedes utilizar tanto esa data y demás, que nos han dado casi 30 años de evolución al respecto. Y es que ahora las plataformas de ODR se han vuelto mucho más especializadas y mucho más sofisticadas. Tú puedes tener ODR no solo para temas de comercio electrónico, sino incluso para temas, como lo ves en la China, en temas penales. Tú puedes tener ODR en temas de familia, en cosas Sí. complicadas como alimentos, como divorcios. Tú puedes tener ODR incluso pues ya llevado a niveles de inteligencia artificial, donde la propia plataforma se convierte en una cuarta parte que te resuelve el conflicto, en que tú puedes tener ahí también un cambio en la manera como resuelve las cosas. Entonces, si bien la mentalidad ha permanecido, lo que tú ves es cada vez más sofisticación en las herramientas, en las plataformas. El uso de inteligencia artificial generativa va a cambiar la manera como funcionan las plataformas de ODR y Sí. vamos a tener esto pues cada vez, además en un ritmo exponencial. Nosotros cada día podemos encontrar nuevos desarrollos en plataformas que van a ser maravillosas y que nos van a ayudar muchísimo. Ahora, esto cómo, y la pregunta me parece muy buena, ¿cómo tú lo bajas a Colombia o a países emergentes como el nuestro, donde la situación de las personas probablemente no sea la misma que la de Japón, que la de Estados Unidos, que la de Estonia? Pues mira, yo creo que en nuestro caso presenta una gran oportunidad porque la gente no está tan atada a la manera antigua de hacer las cosas, porque finalmente no tienen acceso a la justicia. Ujú. Entonces van a encontrar este como una primera vía para muchísimos colombianos y para muchísimas personas, el del sur global. Esta va a ser la primera vía de acceso a la justicia, no va a ser el juez. Sí. Primero van a encontrar una plataforma que van a encontrar un juez. Y eso va a facilitar la adopción, digamos, muchísimo más sencilla. ¿Pero para qué es? ¿Cómo hay que hacer eso? Pues con plataformas que realmente sean sencillas y que respondan a los intereses de las personas. Si vamos a hacer una cosa compleja y más compleja que un código general del proceso y con más pasos y solo que los hacemos en línea, pero Y nos toca con requisitos, sí. requisitos y documentos y cosas, pues no vamos a generar ningún cambio. Ahora, si lo que hacemos es hacer plataformas sencillas, que la gente pueda acceder a ellas, incluso en zonas rurales, como por ejemplo con el uso de kioscos, como se logró en Ruanda. Tuvimos a
Recientemente, hace 2 semanas, estuvo Ashot Hovhannisyan, que fue el líder de la sistematización de la justicia en Ruanda, y él nos explicaba que con Kiosco se logró que las personas, digamos, de la ruralidad de Ruanda pudieran acceder a estos sistemas. Luego, por supuesto, hay un reto enorme de digitalización, de interconexión, de adopción, de alfabetización digital, pero también hay una oportunidad enorme porque la gente, cuando ve que las cosas le sirven, las adopta y las toma como propias. Y si lo pudieron lograr en Ruanda, por supuesto que lo podemos lograr en Colombia. Solo que nos toca, ahí sí, como Quijotes contra el molino y darle, porque por supuesto va a haber resistencia y hay gente que no te cree. Mira, yo cuando empecé a hablar de esto, yo sí que era un loquito, o sea, imagínate en el 2014 o en el 2015 hablando de estos temas, pues eso sí era raro. Pero Sí. fíjate, cada vez más la gente le ve la importancia, le ve la necesidad, personas de edad, personas con poco nivel educativo, cada vez tienen más aplicaciones de este tipo, más uso del celular, pues ahí es que vamos a llegar con la justicia. Y yo sí creo, yo soy muy optimista en el sentido de que esto les va a ayudar enormemente. Total, yo por ejemplo, yo lo decía hoy mientras grababa el episodio que se debe publicar día de mañana, y es el tema este de muchas veces uno suena como, bueno, siempre va a haber gente escéptica, ¿no? Y yo digo, bueno, el cambio climático y los científicos que hace décadas decían, muchachos, miren este problema que vamos a tener con la capa de ozono, bla, 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 ¿no? Y mucha gente le pareció una locura y ahorita creo que ya no es tan así, ¿no? O sea, como que el tiempo a la larga le viene dando la razón y yo siento que aquí también hay un problema que obviamente guardando las proporciones, pues también inclusive resulta importante porque no sé si soy solo yo, pero yo siento que la administración de justicia es un pilar fundamental para la vida de las personas, para hacer negocios, para todo. Inclusive creo que, si no estoy mal, a Colombia no llega toda la inversión que debería llegar precisamente porque en temas de justicia nos rajamos, ¿no? Sí, de acuerdo. El Banco Mundial, el World Health Project, hay muchísimos diagnósticos de lo compleja que es la administración judicial en Colombia, de lo lenta, y somos un país de abogados, ¿no? Yo creo que eso, en vez de ayudar, nos perjudica, ¿no? Entonces, creo que tenemos una de las tasas más altas del mundo de abogados por 100.000 habitantes. Ya vamos o creo que ya se expidió la tarjeta número 400.000. Imagínate, un país de 50 millones, ya vamos a tener casi 500.000 abogados. Entonces, claro, y nosotros hemos de alguna manera glorificado el debido proceso, ¿no? el la, trámite. la formalidad. Claro, piensa el Congreso Colombiano de Derecho Procesal, une a 5.000 personas en Cartagena, ¿no? A 5.000 personas que se meten en el viaje a Cartagena, ¿no? Aguantar calor, a hablar de que ¿no? El recurso del recurso, La de la tutela de la procedibilidad. tutela, y esas son. Entonces, claro, nosotros tenemos un panorama que no siempre va a ser el mejor. Nosotros tenemos un panorama, y yo desde siempre lo he hecho, es un panorama adverso. Pero la única manera de volverlo menos adverso es, pues, trabajándole. Porque uno no puede esperar que el resto de la gente, y también eso fue la reflexión que yo tuve en ese momento, Jordan, y es que yo no puedo esperar que otra gente haga lo que yo quiero que se haga. Sí, Entonces, yo sí. decía, cuando yo me iba a meter en este mundo del emprendimiento, pues yo estoy ni de lejos sabía, o sea, de administración de empresas, ni de liderazgo, ni de coordinaciones de equipos. No, eso no era mi prioridad en la vida. Pero yo dije, pues sí, si yo quiero hacer esto, ¿cómo voy a esperar, pues, a que alguien lo haga por mí? Entonces, esa es la toma de decisiones. Igual ahorita, mira, ahorita estamos en una discusión en Colombia sobre si se va a revivir la presencialidad en la justicia. Ujú. Entonces, eso siempre va a haber, y en estas cosas son un tire y afloje, ¿no? Entonces, Claro. caminas 2 pasos, retrocedes uno. Pero es la historia de la humanidad, y tú tienes que estar listo a afrontarla. Y tú puedes ser un espectador y dedicarte, por ejemplo, a llevar tus procesitos judiciales de la manera como los puedas llevar en el juzgado, o puedes hacer tus contratos y los haces en máquina de escribir o los haces en el computador,
o Sí. puedes ser parte del cambio. Y esa es tu decisión. El problema es que los espectadores probablemente se los lleve la inteligencia artificial, porque esas cosas pues, que hacen los espectadores pues, también las puede hacer un computador. Claro. Entonces, hay que meterse en esto para realmente lograr ver las cosas que uno quiere hacer. No, y de lo que tú dices, yo, por ejemplo, una reflexión que yo hacía cuando era estudiante de Derecho, creo que no he tenido mi primer acercamiento con nada de la justicia. Y yo decía, bueno, las formalidades son importantes y no sé qué, bla, 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 ¿no? Como ese discursito que es como el típico, ¿no? Y eso se me curó al día que tuve que interponer una denuncia. Se me hizo la cosa más difícil del mundo por muchas razones, porque la fiscalía tenía, bueno, la policía y la fiscalía tenían una página web para el tema de hurtos. Y yo no pude, dije yo no pude, y yo me puse a pensar, si uno que está estudiando, que uno que es abogado, no puede porque o la página se cae, o porque, no sé, todo lo que puede malir sal, ¿no? Con un servicio nuevo que presta el Estado. Yo dije, ¿cómo será la gente, pues, madre, que le pasa esto todos los días o que realmente no tiene ni el conocimiento para poderlo hacer, ¿no? Yo decía, madre, es que esto está muy mal. Y ahí a partir de ahí comenzaron como una serie de cuestionamientos de todo lo que de pronto está mal y que siempre como que se ha hecho así toda la vida, pues la gente como que cree que así se debe seguir haciendo y no es así. Y me gustaría como destacar como esa reflexión, sobre todo para las personas que se quieren como meter a este tema. Y una pregunta que yo te quiero hacer, Nico, que está un poquito relacionada, y tú lo tocabas ahorita, bueno, se está debatiendo ahorita nuevamente este tema de si se regresa a la presencialidad específicamente en los temas penales, y tú lo dices, es un tire y afloje y demás, y justamente estamos viendo que también hay mucho debate respecto del uso de, no sé, inteligencias artificiales en las actividades jurídicas y demás. Pero ¿tú cómo ves o sea, tú cómo conciliarías o tú cómo ves digamos, ese tema de la innovación y obviamente también como esa prudencia, ¿no? Creo que es como la palabra. En saber dónde estamos, en que el juez tiene que ser muy prudente con lo que usa, o ¿tú cómo lo ves? Sí, de acuerdo. Digamos, yo me considero un tecnoentusiasta, ¿no? Y llevo promoviendo mucho tiempo la adopción de estas cosas. Yo creo que tiene que haber voces tecnoentusiastas, porque si no, pues tampoco uno genera el cambio. Pero soy muy consciente de que el tecnoentusiasmo no puede ser acrítico. Tú Mm, tienes que ser muy crítico con todas las cosas que tú propongas, comenzando por las propias plataformas de ODR. Digamos, sí, a mí me encantan, yo creo que tienen unas grandes fortalezas, pero no son una panacea. Tú no vas a cambiar todo el panorama con una plataforma. Tú puedes lograr eh, unos avances importantes, pero si los que están operando la plataforma son corruptos, por ejemplo, o no quieren utilizarla, la plataforma no te va a servir para nada. Entonces, tú no puedes ver el cambio tecnológico como un fin en sí mismo. Tú tienes que verlo como algo que está asociado a muchos otros factores, incluido el que tú tengas un cambio social, que la gente quiera también resolver su conflicto de una manera diferente. Tú tienes que verlo también asociado a un cambio económico, por ejemplo, que la gente pueda tener un computador o un buen celular para poder resolver sus conflictos. Y tú tienes también que verlo como un cambio político, también de que las políticas públicas, de que las entidades que resuelven los conflictos más complejos o los que más escalan, también quieran adoptar ese tipo de cosas. Si tú crees que solo pues poniendo una tecnología en el mercado logras un cambio, no lo vas a hacer. Mira, yo me acuerdo que yo estaba feliz cuando sacamos el reglamento de arbitraje online para garantías mobiliarias en el 2018. Y yo creí sí, que eso iba a ser un cambio. Y luego tuvimos reuniones y reuniones con Confecámaras y no salió nada. Y han pasado 5 años y Garantías Mobiliarias aún no tiene una plataforma de ODR. Entonces, ni el reglamento ni la tecnología solitas logran. Tú tienes que hacer mm, una cosa que viene por muchos frentes y que hay que atacarlos todos. Y poco a poco tú vas generando cambio. O sea, este podcast es un factor de cambio de muchos otros factores, de clases, de hablar con gente, de reunirse con
con políticos, de reunirse con ciudadanos comunes y corrientes, hasta que tú logres que las cosas cambien, y así sea un poquitico, ¿no? O sea, tú, aunque tú muevas las cosas un centímetro, pues ya es un centímetro más adelante que lo que estaban. Claro, y bueno, a mí me gustaría como de pronto ir como finalizando haciéndote una pregunta un poquito, bueno, como también un poco reflexiva en el sentido de, bueno, tú eres docente universitario hace ya un tiempo y por tus manos han pasado muchas personas, ¿no? Y también es como enfocar no sé, te pediría como que enfocaras un poco la respuesta a esos jóvenes porque a mí me suelen escribir personas y siempre lo digo como con dudas, que quieren cómo empezar a meterse en estos temas de cambio, de innovación, de disrupción. Y tú que lo has visto en las aulas de clase, ¿cierto? Tú cómo, no sé, ¿qué les podrías decir? Y qué reflexiones de pronto podrías hacer como al respecto. Y eso, especialmente porque yo siempre lo he dicho, no es necesario que ustedes se vengan aquí como a este lado, pues, de la, de la cancha, ¿no? Sino que usted puede seguirle gustando el derecho penal, pero tenga en cuenta que inclusive se pueden cometer delitos en un escenario sumamente digital, ya sea, llámese metaversos, llámese blockchain, llámese lo que sea, ¿no? O lo mismo si te gusta el derecho público, pues también tienes que tener en cuenta todos estos temas, sobre todo porque el Estado también está llamado a innovar, ¿no? También está llamado a utilizar inteligencias artificiales, blockchain, entre otros. Entonces, siempre digo como miren que les interese, pero tengan esa transversalidad como con lo que está pasando en el mundo, ¿no? Claro. Pues una pregunta maravillosa. Además, hoy es el día del profesor. Entonces, Feliz día. ahora. Feliz día. Entonces, gracias, Aparte porque gracias. yo fui alumno tuyo en la especialización también. Y sigo Exactamente, siendo... ¿no? Eso que me dices me parece muy bonito. Y mira, te hablo desde mi experiencia personal. Lo que a mí me tomó casi 10 años, 9 años me tomó, fue vencer el miedo. Y eso es lo que yo les digo. Yo creo que las barreras más allá, el conocimiento se adquiere, te lo prometo. Uno siempre va a poder aprender de los temas que no sabe, y uno también va a poder conectarse con personas que sepan lo que uno no sabe. Entonces también uno va a adquirir mucho conocimiento, va a tener mucha asesoría, y saberte rodear es esencial. Pero en la primera, la más, y quizá la más compleja, es como que uno diga, uff, esta cosa que yo en lo personal, te lo confieso, yo nunca fui como un geek de la tecnología. Yo no me considero una persona que sea particularmente dotada en temas tecnológicos. Yo creo que eh, lo que lo que sí creo es como que me lleva un poco más la visión, ¿no? La inspiración que siento sobre estos temas. Y yo sé, pues, que yo no estoy solo en el mundo. Entonces, que si hay cosas que yo no puedo hacer, habrá otras personas que las podrán hacer, y las podrán llevar a la realidad. Entonces, el consejo que yo me hubiera dado a mí mucho más joven es, mire, no, si usted quiere hacerlo, no le tenga mucho miedo. Y lo que tú indicas también me parece clave, y es, uno tampoco tiene que irse a, al otro lado del mundo, ¿no? Entonces ahora, porque yo no creo que uno pueda hablar de Legal Tech por Legal Tech. Tú no haces Legal Tech a secas, tú haces Ajá. Legal Tech aplicada a temas. Y lo que yo te estoy trabajando no tiene una solución de continuidad con una carrera que yo comencé hace muchísimos años en resolución de conflictos. Sí. Entonces yo comencé primero como patinador, en segundo año de derecho en una firma de abogados. Luego de patinador, fui como el coordinador de patinadores de esa misma firma de abogados. Luego tuve la oportunidad de estudiar en el exterior, de trabajar en resolución de conflictos internacionales. Luego trabajé en el mundo del arbitraje, y luego muchos años después llegué al tema de ODR. Pero lo que yo hice fue conectarlo primero con lo que yo conocía mejor. Yo empecé hablando durante varios años de arbitraje online, y luego de Sí. arbitraje online, ODR. Y luego de ODR ya le estoy metiendo un poco de inteligencia artificial. En inteligencia artificial le puedo meter metaverso. Y poco a poco tú vas como adquiriendo esos conocimientos,
desde, desde lo que tú conoces también, donde tú tienes tus fortalezas. Qué maravilla que, como tú dices, un abogado penalista pueda pensar en una solución tecnológica en el ámbito de los delitos. Qué Sí. maravilla que en la justicia especial para la paz podamos pensar en algo para las víctimas. Qué maravilla que nosotros podamos pensar que en el derecho tributario, en el derecho fiscal, hay enormes oportunidades de automatización. Y tú vas a encontrar eso como alguien que conoce bien tu campo. Entonces, no digamos, aprovecha tus conocimientos y no tengas miedo. Ese sería mi consejo. No, y es un gran consejo. Y tú, de hecho, en una de tus historias del día de hoy, creo que en el external hicieron como un reconocimiento y tú ponías la palabra vocación. Y yo siento que también es como esto, todo esto, ¿no? El hecho de lograr ser como un factor de cambio también requiere vocación, requiere consistencia, requiere como esa disciplina, ¿no? Porque tú ahorita lo mencionabas, muchas veces se puede traducir todo esto en que tú seas un Quijote contra todos los molinos de viento y todos los que pueden haber, ¿no? Porque hay muchas adversidades siempre, y siempre las van a haber, porque nadie le dice a uno, oiga, es fácil, pero pues tampoco es imposible, ¿no? De acuerdo. No, de acuerdo. Y fíjate que en este tema de la vocación o de ser agente de cambio, etcétera, influye mucho la intuición. Yo te puedo decir que tanto para estudiar derecho como para el tema de ser profe o para el tema de dedicarme al tema de ODR o el emprendimiento, siempre hubo una sensación como que de física que tú tienes en el pecho. O sea, yo creo que es algo físico y es algo que está como entre el susto y la emoción. Las maripositas. Exacto, entonces, pero que, y nunca va a estar exento de miedo. Y te puedo Sí. decir, aún hoy, todavía tengo muchos miedos y todavía yo tengo incertezas sobre cómo nosotros vamos a seguir, cómo vamos a seguir, pero sé que esa incertidumbre va acompañada de mucha emoción y de mucho cariño y de sentir como todo eso como que alrededor de estos procesos es lo que te hace seguir adelante. Y pues sí, digamos, por supuesto, hay que combatir el miedo sin dejar que el miedo va a seguir ahí, pero uno pues le dice, bueno, no importa, porque el miedo sigue, pero entonces uno dice, pues no me importa, yo sigo. Y es la única manera de uno no, Sí. da, el otro día escuché esto, como que la valentía no es no sentir miedo, sino sentir miedo y avanzar a pesar del miedo. Yo creo que eso es lo que a uno le toca hacer. No, de acuerdo, yo creo que es un valioso mensaje y más de Nicolás. Para mí es como un ejemplo a seguir de algo a lo que yo quisiera como en algún momento llegar a ser. Y pues está chévere poder compartir con él, porque aparte eres como, o sea, mi profesor, mi jefe en Redec y sí, como un mentor en muchas cosas, Mi porque amigo Jordan tampoco mi amigo. tampoco. Pero a lo que voy es, me gusta esta perspectiva porque así como todos, pues has comenzado, ¿no? Por algo y siempre hay que comenzar con miedo porque si uno no siente miedo, pues yo siento que ahí no es, ¿no? Yo siento que cuando uno tiene como esas ganitas, siempre va a haber como ese sustico, esa vaina y eso, a mí me parece que es como buena señal y si a uno le da como sustico lanzarse a hacer algo, pues mejor aún, porque aparte es algo, es como un reto, y que digas, bueno, en unos años, ya lo logré, o me fue así, pero bueno. Nico, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, uno, por aceptar estar acá y por hacer este episodio tan chévere, tan ameno y tan productivo que sé que a mucha gente le va a encantar, especialmente porque aquí venimos también en una campaña desde Redec de vamos a enseñarle a la gente qué es ODR para que lo conozcamos, veamos las bondades y le saquemos el mayor provecho y qué bacano. Que vengas a este espacio, pues también a hablarnos un poquito de esto. No, pues con el mayor de los gustos, Jordan. Yo siento que respiro, básicamente, ODR, justicia digital, todos estos temas los vivo en el día a día y es lindo porque te hace tu día a día, o sea, tú puedes estar trabajando mucho, no sé qué, pero es más llevadero. Entonces, ojalá uno pueda llevar el cansancio siempre. Es un cansancio como el cansancio de hacer ejercicio, ¿no? Que uno pues, se va Claro, cansando, pero organiza.
pero tienen, claro, al final ahí con más musculito, por lo menos espiritual. Eso está muy bien. De verdad, muchas gracias, Nico. Y a mi comunidad de Charla Legal, saben que como siempre nos vemos todos los lunes a las 7 p.m. con un episodio nuevo. Y muchas gracias por llegar hasta acá.